teatro. ¿Vas al teatro? No, mi vida. ¿No vas al teatro? Es que ni tiempo tengo por el trabajo. Bueno, hace rato no voy al teatro. ¿Conoces, por ejemplo, la figura de Virgilio Piñera? ¿De Virgilio Piñera conoce usted? Teatro con amistades de vez en cuando me invitan, pero bueno, igual no es mi ámbito. Pero conoces, por ejemplo, aunque sea de nombre, Virgilio Piñera, ¿lo conoces? Virgilio Piñera. De Aire Frío, de Electra Garrigó. No. Yo les cargo al teatro, a la música, a las artes plásticas. Lo mío es completo, a ver si van a entender. Yo tengo 70 años y si me dicen, ¿quiere ir al teatro? Yo voy. ¿Qué conoces del teatro de Virgilio Piñera, por ejemplo? Bueno, como tal, si me dijeras alguna obra de él, a lo mejor, pero ahora sí. Aire Frío, Electra Garrigó. Sí, Aire Frío sí lo vi. ¿Qué me dice de esa obra? A mí me gustó mucho y los actores, sobre todo, hicieron muy bien su papel. Electra Garrigó, ¿la ha podido ver? Sí, ahí trabajó un amigo mío que se llamó Patricio Hugo. Porque a la casualidad que es amigo mío y fue el que hizo Electra Garrigó. Me gustó mucho, de verdad. Lo viví de verdad, con mucha intensidad. Bueno, de Virgilio Piñera realmente yo no me he acercado mucho a su obra. Conozco, sé que es una figura muy importante en lo que viene siendo la esfera del teatro, etcétera. Pero yo personalmente, realmente aún no me he considerado preparado para acercarme a su obra. Realmente. ¿No has visto ninguna de sus obras o has visto pocas? He visto pocas en Uber de Blanc que han puesto homenajes que le han hecho, pero no es como una cosa que tenga muy presente ahora mismo. A ver, puedo decirte, han pasado mucho tiempo, pero bueno, me ha gustado. El tema me gustó mucho, la obra fantástica, te lo digo, los actores. Mira, hay una actriz que siempre me ha dado mucha la atención, que ella hizo un teatro por televisión. Y fue una cosa tan impresionante. Laura de la Voz. Me encantó, me obligó, de verdad, te lo juro, de verdad. Hay obras de teatro que han puesto por televisión que me gustan. Y luego de escuchar estos criterios que nuestra colega Georgina Guiar buscó micrófono en mano, le damos la bienvenida a modo virtual al dramaturgo, poeta y ensayista Norge Espinosa. Un gusto que comparta con nosotros esta mañana, e independientemente de que existe un premio de teatro que lleva su nombre, es triste y doloroso saber que muchos ignoran la obra de Virgilio en nuestro país, como se corroboró al salir a la calle y preguntar. Norge, ¿cuánto falta por hacer para que Virgilio y su obra se conozcan y se les dé el lugar que realmente merecen? Bueno, muy buenos días. La pregunta es oportuna porque hay figuras a las cuales, por muy conocidas que hayan sido en ciertos momentos, siempre es bueno volver a leer, y en el caso de Virgilio Piñera es uno de los autores que más invita a que lo volvamos a leer, porque lo que él escribió tiene mucho que ver con el modo en que hoy mismo nos podemos preguntar qué es Cuba, cómo Cuba sobrevive a determinadas crisis y cómo siempre el ser humano en los momentos más difíciles logra reconocerse en una página en blanco. Y hoy por hoy, por ejemplo, todavía hay un grupo de fieles artistas, amigos, estudiosos, que seguimos hablando de él en términos presentes, no pensando en él como una figura ya fallecida y olvidada. Ahora mismo, por ejemplo, gracias a una iniciativa de su sobrina, María Victoria, estamos tratando de que en el edificio donde él vivió sus últimos años y donde falleció, se coloque una tarja para que sepamos que en esa esquina de La Habana, de INI 27, vivió uno de los más grandes dramaturgos, no solo de Cuba, sino de toda Hispanoamérica. Y yo creo que es eso lo que tenemos que hacer con él, seguir siendo personas que hablemos todo el día, todo el tiempo, en la manera en que él nos imaginó, nos representó y en la manera que también nosotros mismos podemos reconocerlo. ¿Qué importancia tiene conocerle y estudiar sus piezas, así como divulgarlas para conocimiento del público en general, Norge? Virgilio fue un escritor extraordinariamente versátil. Escribió poesía, cuentos, ensayos, novelas y escribió un gran conjunto de textos, digamos, de corte periodístico o ensayístico que dan la medida de quién era verdaderamente él. Un hombre con una visión muy aguda, con una capacidad muy marcada para reconocer lo que le parecía ya acomodado, anquilosado, decadente o que necesitaba de alguna manera ser removido
para que despertara el talento y no se quedara en los elogios que a veces logran que las personas más talentosas se puedan de pronto quedar durmiendo en esos laureles. Y Virgilio siempre hizo eso. Yo creo que eso es fundamental, entenderlo de esa manera. En eso nos ayuda mucho Virgilio Piñera, en recordarnos que constantemente tenemos que poner en duda aquello que creemos ya haber conseguido, aquello que creemos que ya está, digamos, puesto en una especie de vitrina, en un museo. Él siempre nos dijo que la cultura era algo que tenía que estar latiendo y siendo discutida para poder ser entendida como tal. Y en ese sentido, creo que ese es su gran legado, esa manera de decirnos que no hay de ningún modo que dejarnos llevar por la comodidad, por la pereza intelectual, sobre todo, que es algo que a él siempre le molestó mucho. Y en ese sentido, el francotirador que fue Virgilio Piñera sigue siendo un hombre del presente. Norge, cuando se estudia el teatro cubano, ¿qué destaca o identifica a la obra de Virgilio que hace que sea imprescindible? Lo importante que hizo Virgilio Piñera en el teatro cubano, tanto en sus obras más reconocidas y más celebradas, como en su teatro inconcluso, o incluso también en el teatro, digamos, menor, que también escribió, como todo dramaturgo, está en que él lo probó todo. Él experimentó absolutamente todo. Desde una obra de carácter tan experimental como Electra Garrigó en el año 48, cuando se estrena la obra finalmente, o también una obra aparentemente realista como Aire Frío, que parece ser la conversación en un hogar cubano de cualquier época, o textos incluso aún más arrasadores como El Trac, como El Encarne, y lo que nos dijo siempre a través de su teatro es que él estaba siempre experimentando, siempre estaba buscando, y gracias a eso hay una manera en la cual podemos enlazar la obra de un dramaturgo del tiempo de Virgilio Piñera o de un dramaturgo o una autora que empieza a escribir ahora mismo, y siempre podemos conectarla con él, porque siempre fue un autor joven. ¿Y cuánto daño provocó el quinquenio gris y el fuerte ostracismo forzado que vivió Virgilio hasta su muerte en 1979, Norge? Tiene que haber sido muy difícil, lo he dicho varias veces ya, para Virgilio Piñera, saber que una vez que se fundó el Ministerio de Cultura en el año 76 y comenzó un proceso lento de recuperación de figuras que habían sido lastimadas, como es el caso de Virgilio, en los años 70, pues poco a poco algunas de esas figuras fueron siendo rehabilitadas, devueltas a la vida pública, volvieron a publicar, y él, que era un gran poeta, un gran narrador, un extraordinario dramaturgo y un intelectual de nombre bien ganado, pues nunca recibió esa llamada. Tiene que haber sido muy doloroso en ese apartamento de la calle N y 27 donde vivió hasta el último día. Sabía, estaba enterado de que algunos autores volvían a ser publicados, de que amigos suyos podían volver a dirigir, pero a él, que tenía un rol primordial en la cultura cubana de su tiempo, esa oportunidad no le llegó. Y yo creo que por eso de alguna manera siempre estaremos en deuda con él. Una deuda que hemos ido, no pagando porque no es el término, pero sí por lo menos tratando de solventar a través de nuevas publicaciones, de devolverlo a las bibliotecas y de hablar de él como estamos haciéndolo ahora, como quien habla de un autor enteramente contemporáneo. ¿Por qué su figura fue tan controversial y también su obra? Bueno, Virgilio tenía una condición que en Cuba sigue siendo complicada a tener, y es que era muy frontal. A él le gustaba decir las cosas, voy a decir una palabra que él utilizaba en sus conversaciones, ramplán. Y eso le ganó muchos enemigos, porque él no se detenía ante figuras que hubieran tenido ya, digamos, un respaldo oficial, ni mucho menos. Virgilio, en primer lugar, siempre fue un hombre de pocos recursos. Su familia era pobre, él era humilde, nunca tuvo cargos de excesiva importancia, ni mucho menos. Vestía como un obrero de la calle, no tenía lujos, pero fue un hombre con una cultura avesada y ajustada a esa voluntad de lo mismo escribirle una carta a Gastón Vaquero para decirle que se había vendido al peor periodismo cubano, o a emplazar a Cinto Vitier, un hombre tan importante de la cultura cubana, para exigirle un análisis más a fondo de la poesía de Emilio Vallagas. Y ese tipo de conducta, ese tipo de actitud tan frontal, como dije, le granjeó problemas y enemistades que en un momento determinado pues se confabularon, y personas que no veían a Virgilio con buenos ojos, incluso también por su condición de homosexual, pues lo pusieron en una posición cada vez menos favorable, y fue así que poco a poco desapareció de la vida pública. Llegó el momento en que pudieron silenciarlo y no dudaron en hacerlo, pero también tiene que ver con esa actitud, con esa ética. Virgilio sentía que si en su ética estaba tener que emplazar a esas figuras y decirles frontalmente, fuera Lezama Lima, Cinto Vitier u otras personas, que aquello que estaban haciendo no estaba a la altura de lo que de ellos podía esperarse, pues lo hacía y tuvo que pagar ese precio. Norge, ¿qué decir de la calidad de Virgilio como creador e intelectual de vanguardia?
Virgilio tenía una condición muy extraña y muy a su favor, que tiene que ver con el talento literario, que indudablemente lo tenía, pero también, digamos, con un sexto sentido, que era este olfato para empezar a entender, antes incluso de que algunos de esos temas o esos tratamientos estéticos llegaran a nosotros, que algo estaba cambiando en el aire, que había una atmósfera a favor de ciertas actitudes que iban dejando atrás rezagos y maneras de hacer. Y él siempre estuvo, de alguna manera, en la condición de ser un adelantado. Antes de que en Cuba estuviéramos hablando del teatro del absurdo, él estaba escribiendo obras que tenían que ver con eso. Antes de que Ionesco estrenara en París La soprano calva, él ya había escrito una obra como Falsa Alarma, que está en esa misma sintonía. Y yo creo que la lectura de poetas y autores de la vanguardia francesa, sobre todo, que la conocía muy bien, le permitieron estar en ese paso un poquito más adelante, en ser capaz de pronto decirle al teatro cubano, se puede hacer teatro cubano también con una obra como Electra Garrigó, que pone en crisis al gran modelo del teatro clásico, del teatro griego, y nos dice que los cubanos podemos vivir eso desde el melodrama, desde la parodia, desde una carcajada que es muy particular, que desinfla todas esas cuestiones tan formales. Y esa actitud lo acompañó, y en ese sentido su teatro y todo lo que él escribió está definitivamente marcado por ese afán de lo moderno y de lo nuevo. Por eso fue siempre un autor rodeado de escritores jóvenes. Él se sentía mucho más cercano a la juventud para discutir con esos que acababan de llegar lo que él había logrado hacer, y además entender y aprender con esos jóvenes a hacerlo todavía más enregado y de mejor manera. A pesar de esto que dices, Norge, ¿por qué entonces la mayoría de sus obras teatrales fueron llevadas a la escena cubana varios años después de ser escritas, como lo fue, por ejemplo, Electra Garrigó, que tardó 8 años en estar en las tablas cubanas? Bueno, tiene que ver justamente con esa condición de adelantado. La gente que leía esos textos se asustaba. De pronto no entendía qué es lo que estaba proponiendo Virgilio Piñera con esta Electra Garrigó, que mientras en la Universidad de La Habana, el Teatro Universitario de La Habana, estaba poniendo a Esquilo y a Sófocles, Virgilio se bajaba con una obra que ponía en crisis y se reía cubanamente de todo eso. Y eso le costó que directores como Chajowicz y otros, cuando leyeron aquel texto, que eran los directores de la época, pues le respondieran de manera muy tibia, hasta que finalmente en 1948 ese gran nombre del teatro cubano, que es Francisco Morín, le dice: yo te la pongo en mi grupo Prometeo. Y bueno, sucedió eso que ha pasado en la historia del teatro cubano como el escupitajo al Olimpo, ¿no? Que alguien se levantó en el estreno y dijo esto es un insulto a los dioses, etcétera, etcétera. Cosa que a Virgilio le debe haber encantado, porque le gustaban esos pequeños escándalos. Él soñaba con que la gente saliera del teatro indignada, molesta, porque sabía que así habían visto algo distinto, los estaba llevando a pensar de un modo distinto. Y eso se repite con varias de sus obras. Esa misma obra, Electra Garrigó, le costó un veto por parte del periodismo de la época, porque quienes sintieron que esa obra era irrespetuosa y la discusión que generó también era irrespetuosa, pues dijeron, de este autor no hablamos. Y no es hasta 1958, 10 años después, que Electra Garrigó vuelve a ponerse, y entonces los críticos dicen, estábamos equivocados, Virgilio Piñera tenía la razón, pero era porque en esos 10 años todo lo que Virgilio había profetizado en efecto se había cumplido. Conversamos este domingo con el dramaturgo, poeta y ensayista Norge Espinosa acerca de Virgilio Piñera, quien es uno de los imprescindibles de las letras cubanas. Más adelante volveremos al contacto con Norge en ocasión para ofrecerles un testimonio del dramaturgo, director y crítico teatral Abelardo Estorino, quien fue amigo de Virgilio. Cuando más contacto tuve con él fue en la década del 70. La década del 70 fue muy difícil para los dramaturgos, porque había una situación en que no podíamos participar en muchas cosas. Entonces acostumbramos a reunirnos aquí y a leer obras. Venía Pepe Triana con su mujer, venía Olga Andreu, venía Armando Suárez del Villar, ¿quién más? Bueno, y Virgilio, por supuesto. No sé si Abilio Esteve vino en alguna ocasión. Antón Arrufá. Y entonces nos reuníamos y leíamos obras. En esos momentos fue cuando yo escribí La dolorosa historia del amor secreto de don José Jacinto Milanés, que después se llamaría Vagos Rumores. Y entonces Virgilio, pues, cuando oyó ese título, recordó que a él le interesaba mucho Milanés. Era un poeta que a él le interesaba, y tiene un poema él sobre Milanés.
pensaba o era real que él era el que mejor cocinaba los espaguetis. Entonces para esas reuniones él venía y cocinaba los espaguetis. Y ahí pues la amistad fue muy grande, los contactos muy frecuentes. Yo recuerdo que en esa época íbamos mucho a la Cinemateca y él nos esperaba allí